Homilía del Papa Francisco en la Misa por la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Sábado 1 de febrero de 2020. Lectura dramatizada. Mis ojos han visto a tu Salvador. Lucas 2:30. Son las palabras de Simeón que el Evangelio presenta como un hombre sencillo, un hombre justo y piadoso, dice el texto, versículo 25. Pero entre todos los hombres que aquel día estaban en el templo, solo él vio en Jesús al Salvador. ¿Y qué es lo que vio? Un niño, simplemente un niño pequeño y frágil. Pero allí vio la salvación, porque el Espíritu Santo le hizo reconocer en aquel tierno recién nacido al Mesías del Señor. Versículo 26. Tomándolo entre sus brazos, percibió en la fe que en él Dios llevaba a cumplimiento sus promesas. Y entonces Simeón podía irse en paz. Había visto la gracia, que vale más que la vida. Salmo 63:4. Y no esperaba nada más. También vosotros, queridos hermanos y hermanas consagrados, sois hombres y mujeres sencillos, que habéis visto el tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo. Por eso habéis dejado cosas preciosas, como los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque os habéis enamorado de Jesús. Habéis visto todo en él. Y cautivados por su mirada, habéis dejado lo demás. La vida consagrada es esta visión. Es ver lo que es importante en la vida. Es acoger el don del Señor con los brazos abiertos, como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de los consagrados. La gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada día se mira y dice: todo es don, todo es gracia. Queridos hermanos y hermanas, no hemos merecido la vida religiosa. Es un don de amor que hemos recibido. Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos cada noche en completas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: Señor, mi Salvador eres tú. Mis manos no están vacías, sino llenas de tu gracia. El punto de partida es saber ver la gracia. Mirar hacia atrás, releer la propia historia y ver el don fiel de Dios. No solo en los grandes momentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las debilidades, en las miserias. El tentador, el diablo, insiste precisamente en nuestras miserias, en nuestras manos vacías. En tantos años no mejoraste, no hiciste lo que podías, no te dejaron hacer aquello para lo que valías, no fuiste siempre fiel, no fuiste capaz. Conocemos bien estas palabras, cada uno de nosotros. Y nosotros vemos que eso en parte es verdad.
y vamos detrás de pensamientos y sentimientos que nos desorientan. Y corremos el riesgo de perder la brújula, que es la gratuidad de Dios, porque Dios siempre nos ama y se nos da incluso en nuestras miserias. Creo que era Jerónimo, que daba muchas cosas al Señor y el Señor le pedía más. Y le decía, pero Señor, te lo he dado todo, todo. ¿Qué falta? Tus pecados, tus miserias, dame tus miserias. Cuando tenemos la mirada fija en Él, nos abrimos al perdón que nos renueva y somos confirmados por su fidelidad. Hoy podemos preguntarnos, ¿yo hacia quién oriento mi mirada? ¿Hacia el Señor o hacia mí mismo? Quien sabe ver ante todo la gracia de Dios, descubre el antídoto contra la desconfianza y la mirada mundana. Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación, tener una mirada mundana. Es la mirada que no ve más la gracia de Dios como protagonista de la vida. Y va en busca de cualquier sucedáneo. Un poco de éxito, un consuelo afectivo, hacer finalmente lo que quiero. Pero la vida consagrada, cuando no gira más en torno a la gracia de Dios, se repliega en el yo. Pierde impulso, se acomoda, se estanca. Y sabemos qué sucede. Se reclaman los propios espacios y los propios derechos. Uno se deja arrastrar por habladurías y malicias. Se irrita por cada pequeña cosa que no funciona. Y se entonan las letanías del lamento sobre los hermanos, las hermanas, la comunidad, la iglesia, la sociedad. No se ve más al Señor en cada cosa, sino solo al mundo con sus dinámicas. Y el corazón se entumece. Así uno se vuelve rutinario y pragmático, mientras dentro aumentan la tristeza y la desconfianza, que acaban en resignación. Esto es a lo que lleva la mirada mundana. La gran Teresa decía a sus hermanas, ¡ay de la hermana que repite, me han hecho una injusticia! Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber ver la gracia que Dios nos da a nosotros, como Simeón. El Evangelio repite 3 veces que él tenía familiaridad con el Espíritu Santo, que estaba con él, lo inspiraba, lo movía. Versículos 25 a 27. Tenía familiaridad con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. La vida consagrada, si se conserva en el amor del Señor, ve la belleza. Ve que la pobreza no es un esfuerzo titánico, sino una libertad superior que nos regala a Dios y a los demás como las verdaderas riquezas. Ve que la castidad no es una esterilidad austera, sino el camino para amar sin poseer. Ve que la obediencia no es disciplina, sino la victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. En una de las tierras afectadas por los terremotos,
hablando de pobreza y de vida comunitaria. Había un monasterio benedictino al norte, que estaba destruido. Y otro monasterio invitó a las religiosas a mudarse donde ellos, para vivir en un monasterio bien edificado. Se quedaron allí poco tiempo, porque no eran felices. Pensaban en el lugar que habían dejado, en la gente de allí, y al final decidieron regresar y hacer un monasterio en 2 caravanas. En vez de estar en aquel gran monasterio, estaban como las pulgas, allí todas juntas, pero felices en la pobreza. Esto sucedió en este último año, ¿eh? Cosa bella. Mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón ve a Jesús pequeño, humilde, que ha venido para servir y no para ser servido. Y se define a sí mismo como siervo. Dice, en efecto, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Versículo 29. Quien tiene la mirada en Jesús, aprende a vivir para servir. No espera que comiencen los demás, sino que sale a buscar al prójimo. Como Simeón, que buscaba a Jesús en el templo. Y en la vida consagrada, ¿dónde se encuentra al prójimo? En primer lugar, en la propia comunidad. Hay que pedir la gracia de saber buscar a Jesús en los hermanos y en las hermanas que hemos recibido. Es allí donde se comienza a poner en práctica la caridad, en el lugar donde vives, acogiendo a los hermanos y hermanas con sus propias pobrezas, como Simeón acogió a Jesús sencillo y pobre. Hoy muchos ven en los demás solo obstáculos y complicaciones. Se necesitan miradas que busquen al prójimo, que acerquen al que está lejos. Los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que viven para imitar a Jesús, están llamados a introducir en el mundo su misma mirada, la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los alejados, que no condena, sino que anima, libera, consuela. La mirada de la compasión. Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la salvación porque la aguardaban. Versículo 25. Eran ojos que aguardaban, que esperaban. Buscaban la luz y vieron la luz de las naciones. Versículo 32. Eran ojos envejecidos, pero encendidos de esperanza. La mirada de los consagrados no puede ser más que una mirada de esperanza. Saber esperar. Mirando alrededor es fácil perder la esperanza. Las cosas que no van, la disminución de las vocaciones. Otra vez se cierne la tentación de la mirada mundana que anula la esperanza. Pero miremos al Evangelio y veamos a Simeón y Ana. Eran ancianos, estaban solos y sin embargo no habían perdido la esperanza porque estaban en contacto con el Señor. Ana no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Versículo 37. Este es el secreto, no apartarse del Señor, fuente de esperanza. Si no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos,
nos volvemos ciegos. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por el don de la vida consagrada y pidamos una mirada nueva que sabe ver la gracia, que sabe buscar al prójimo y que sabe esperar. Entonces, también nuestros ojos verán al Salvador.